Y así fue como Avianca y Viva Air engañaron al Estado colombiano, a las autoridades y lo peor, a los ciudadanos. ¿Cómo empezó este enredo? En agosto del año pasado, agosto de 2022, Avianca y Viva Air le solicitaron permiso a las autoridades, en este caso a la Aeronáutica Civil, que es la autoridad del sector aéreo, que les permitiera integrarse. Avianca quería comprar a Viva Air y Viva Air por su parte decía que estaba en una crisis y que necesitaba la integración. La Aerocivil por su parte objetó esa solicitud. ¿Por qué? Porque dijo la Aerocivil, Avianca ya tiene el 39% del mercado aéreo en Colombia. Viva Air por su parte tiene el 21% y si se integraban quedarían con el 60% del mercado aéreo de pasajeros, es decir, con una posición dominante, y esto en el régimen de libre competencia pues es indeseable porque quien tenga una posición dominante puede abusar. Y aquí es donde esto se empieza a poner delicado. Dice la superintendencia que desde 2020 ambas aerolíneas habrían empezado negociaciones. En 2021 empezaron a actuar coordinadamente frente a algunas decisiones y en 2022, entre marzo y abril, se dio la integración. ¿Y cómo empezó esta integración? Pues resulta que tanto Avianca como Aviva las compra una empresa que se vuelve como la nueva casa matriz de ambas, que tiene sede en Reino Unido y se llama Investment Vehicle One Limited. Que las comprara quiere decir que Investment Vehicle se queda con la totalidad de las acciones tanto de Avianca como de Viva. Esto incluye derechos económicos y derechos políticos, pero aquí es cuando viene la jugadita. La perla, señoras y señores, es que los que eran altos ejecutivos de Avianca luego pasaron a ser los directivos de las dos nuevas empresas de papel que recibieron los derechos políticos de Viva. Entonces, lo que realmente estaba pasando era que los ejecutivos de Avianca controlaban los derechos políticos de Viva. Así que, ¿de cuál independencia estaban hablando? Ñapita. Mientras el director jurídico de Avianca ejerce ese cargo, pasó también a ser el director de Viva Latinoamérica y pasó también a ser el jefe legal de Investment Vehicle. ¿Cómo la ven? Según la resolución de la superintendencia, todo este entramado estaba hecho para aparentar. Para empezar, dice la SIC que tanto los funcionarios y altos ejecutivos de Avianca como los de Viva eran conscientes de lo que estaban haciendo, es decir, que estaban promoviendo un proceso de integración sin el permiso de las autoridades. Que los altos funcionarios de Viva y de Avianca efectivamente terminaron en una carambola de yo con yo, controlándose entre ellos mismos, pero además esto les daba acceso a información privilegiada para tomar decisiones estratégicas de manera conjunta sobre Viva. Evidentemente se eliminaron los incentivos para competir entre ambas aerolíneas porque básicamente ya eran parte de la misma empresa. ¿Y esto qué produjo? Pues que terminaran actuando de común acuerdo. Uno, para subir las tarifas, eso es muy delicado. Y dos, para eliminar la competencia en las rutas en donde antes ambas aerolíneas competían por el mercado. En concreto, Avianca subió durante 2021 y de manera sostenida las tarifas para cabina ejecutiva en 13 rutas nacionales. Se redujo la competencia porque entre marzo y abril, que fueron los meses exactos en los que la operación de integración se estaba dando, pasaron de un 98% a un 82% en la convergencia de rutas, es decir, competían ya en menos rutas las dos aerolíneas. Y a comienzos de febrero de 2023, Viva Air suspende algunas rutas desde Cali hacia la costa Caribe y el 27 de febrero, sin aviso previo, sin información previa a las autoridades, sencillamente suspende operaciones, dejando a cerca de 500,000 pasajeros nacionales e internacionales a la total deriva. Es importante entender que según la resolución de la superintendencia, Viva Air siempre tuvo planes de negocios que le permitirían a futuro sostenerse y, de alguna manera, la supuesta situación de crisis nunca se pudo acreditar. Así pues, la pregunta es, ¿quién dio la orden de que Viva suspendiera de manera intempestiva las operaciones, dejando literalmente botados a centenares de miles de ciudadanos y ciudadanas? ¿Quién dio la orden? ¿Qué respondieron las autoridades en el debate de control político? Vino el Ministerio de Transporte, la Aerocivil, la Superintendencia de Transporte, la Superintendencia de Industria y Comercio, el Ministerio de Hacienda y por supuesto los representantes de las aerolíneas, excepto los de Viva Air. Ellos no vinieron. Palabras más, palabras menos, el gobierno dijo que estaba comprometido con el bienestar de los pasajeros, que iban a velar porque se reparara a todos y cada uno y hasta el último de los afectados.
Dijeron, por supuesto, que las investigaciones sobre esta evidente integración irregular continuaban, que no se podían adelantar al veredicto final porque viciaban la investigación. Por supuesto que eso es cierto, pero hubo algo que no me gustó, y es que no respondieron con claridad si van a aprobar o si van a tumbar la integración que, como ya les expliqué, se dio de facto entre Avianca y Viva. Y lo peor, nadie nos responde todavía si habrá una sanción ejemplarizante que siente un precedente para que nunca más ninguna aerolínea se burle del Estado colombiano, de nuestras instituciones y de los ciudadanos. ¿A cuánto podrían ascender las sanciones a estas dos aerolíneas en caso de que efectivamente hayan violado el régimen de competencia? Pues dice la ley, y si se las aplican tal cual, que tienen que responder hasta con el 20% de sus ingresos o el 20% de su patrimonio. Eso, en cálculos gruesos entre las dos aerolíneas, daría una multa mayor al billón de pesos. Una plática que no le sobra al Estado colombiano para nada. En resumen, queridos y queridas, ¿qué historia más triste? Viva, que en su momento fue un competidor nuevo dentro del mercado, que llegó a ofrecer una opción distinta, que llegó a abaratar los precios, termina consumida por la misma empresa de siempre que domina el mercado y que es Avianca. Al final, el Estado colombiano siempre termina acorralado, le toca salvar a Avianca porque no hay más, y a los ciudadanos nos toca aguantarnos todos estos abusos. ¿Hasta cuándo, caray? Para finalizar, y como congresista, le hago al gobierno dos peticiones. Primero, por favor, promuevan la mejora en las condiciones del mercado aéreo para que puedan llegar más competidores. Lo que las y los colombianos necesitamos son más ofertas, más opciones y más competencia. Y segundo, aquí no podemos permitir que ninguna empresa crea que ante la ley colombiana es mejor pedir perdón que pedir permiso. Eso fue lo que hizo Avianca. Aquí hay una integración irregular a espalda de las autoridades, centenares de miles de pasajeros afectados, y tiene que haber una sanción ejemplarizante. La Superintendencia de Industria y Comercio investiga quién dio la orden de parar súbitamente las operaciones de Viva Air. Detrás de la decisión que afectó 17.000 pasajeros podría estar Avianca. Si es así, esto constituiría la prueba reina de que las dos aerolíneas se habrían integrado por la puerta de atrás sin contar con la autorización del Aerocivil. Y además adoptaron la decisión de parar Viva Air para presionar la aprobación de la operación de integración. En el evento de que esto se llegue a comprobar, Avianca y Viva Air podrían ser objeto de la mayor multa en la historia de la aviación en Colombia. Tendrían que pagar hasta 8 billones de pesos, equivalentes al 20% del patrimonio de las compañías. La averiguación preliminar arrancó el jueves con 2 operaciones simultáneas de investigadores de la superindustria en las sedes administrativas de Viva Air en Río Negro, Antioquia, y de Avianca en Bogotá. Más de 20 funcionarios llegaron hasta las 2 sedes para iniciar una averiguación sobre la cadena de mando de la orden que afectó a 17.000 ciudadanos, provocó un colapso en el servicio público de transporte y probablemente afectó la libre competencia que debe existir en esa actividad. Las llamadas visitas administrativas de la Superintendencia Delegada para la Protección de la Competencia de la SIC tienen características muy parecidas a las de un allanamiento judicial. Los funcionarios de Superindustria están legalmente autorizados para interrogar a cualquier funcionario de la aerolínea y para copiar el contenido de computadores, tabletas y teléfonos celulares de cualquier persona que pueda haber participado en la decisión. La visita, que tuvo lugar el jueves, el viernes y el sábado, extrajo una enorme cantidad de información de las dos aerolíneas que será analizada en laboratorios forenses. Además, obtuvo declaraciones sobre hechos que documentarían que la integración no autorizada venía operando, entre otros asuntos, con la compra de combustible para los aviones, en donde las dos aerolíneas ya vendrían actuando de común acuerdo sobre la selección del proveedor y el precio por el galón de alto octanaje. Los investigadores también habían hallado pistas de que la instrucción para cesar súbitamente las operaciones de Viva Air, con el consecuente caos que ha afectado a miles de personas, vino de Avianca, que en la práctica controla la mayoría accionaria de Viva Air con todos los derechos económicos, aunque teóricamente sin derechos políticos hasta que se produzca la autorización de integración. Hay declaraciones que señalan
que esa decisión, que pretendía arrodillar al gobierno para lograr el permiso de integración, fue consultada con los accionistas y no solo con la junta directiva y los organismos formales de decisión de Viva Air. Para establecer la realidad de esto, los investigadores de la superintendencia requirieron desde el jueves la declaración presencial del presidente de Avianca, Adrian Neuhauser, y del consejero general de la aerolínea, valga decir, de la principal autoridad en materia legal de la empresa, el abogado Richard Galindo. A pesar de que el requerimiento es de obligatorio cumplimiento, ni el presidente Neuhauser ni el director legal de Avianca, Richard Galindo, acudieron a las diligencias presenciales el jueves 2 de marzo. Esto por sí solo podría ser una falta sancionable por incumplimiento de las instrucciones y obstrucción de la visita. Los dos altos dignatarios de la aerolínea, que se mostraron renuentes a la declaración, salieron del país en las siguientes horas del requerimiento y de esta manera justificaron su ausencia en la citación para rendir declaración presencial. ¿Por qué el carácter presencial es determinante en este tipo de declaración? Porque usualmente los investigadores piden los teléfonos celulares, cualquier dispositivo móvil de comunicación y las computadoras de las personas requeridas con el propósito de establecer con quiénes se ha comunicado y a qué horas, además de mirar mensajes de texto y correos electrónicos entrantes y salientes para determinar si la orden del cese súbito de operaciones habría salido o pasado por alguno de los funcionarios. Mientras el jueves en la mañana la Superintendencia de Industria iniciaba esta diligencia, los señores Neuhauser, presidente de Avianca, y su consejero legal Richard Galindo estaban en la Casa de Nariño en una reunión de emergencia en la que habrían participado el ministro de Transporte Guillermo Reyes, el director de la Aerocivil Sergio París, la superintendente de Puertos Aida Ospina y, según algunas versiones, también el ministro de Comercio Germán Omaña. La reunión ocurrió en el Salón Obregón de la sede presidencial y tenía por objeto la superación del colapso creado por la decisión del cese súbito de operaciones. Esa reunión terminó al mediodía del jueves. Lo que procedía para los directivos de Avianca es que una vez concluida la reunión acudieran con sus aparatos de comunicación a la sede de la aerolínea para atender el requerimiento legal de la Superintendencia de Industria y Comercio. Pero los funcionarios optaron por otra alternativa. El presidente de Avianca, Adrian Neuhauser, simplemente no volvió a la oficina. Ese día de crisis decidió no acudir a su despacho por la tarde. En lugar de eso, salió del país ese jueves pasadas las 11:40 de la noche en un vuelo de Delta con destino a Nueva York. Los investigadores tienen evidencias de que el tiquete fue comprado hacia las 11 de la mañana del jueves 2 de marzo. Es decir, a una hora en la que ya se sabía plenamente que los funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio lo estaban buscando. Requerían su presencia en la sede de Avianca para responder a la diligencia. El presidente de Avianca sostiene que vive fuera de Colombia y que el viaje había sido programado con anterioridad. Si el viaje era programado, ¿por qué el tiquete fue comprado ese mismo día? ¿Por qué el presidente de Avianca además decidió volar por Delta? Algo parecido hizo el consejero legal. Richard Galindo salió a las 6:30 de la mañana del día siguiente, del viernes, hacia Lima. Él sí, en un vuelo de Avianca. Argumenta que su viaje estaba programado con anticipación y como prueba entrega el récord de reservas de Avianca manejado por la misma aerolínea. Eso ya sería suficientemente desconcertante, pero hay más. El presidente de Avianca accedió a dar su declaración virtual y a distancia el viernes 3 de febrero desde Nueva York. Y allí anunció que los investigadores podrían ver su computador portátil y su teléfono celular porque, increíblemente, los había dejado en Colombia y en su oficina. Es raro que en esta época cualquier persona, menos aún un alto ejecutivo que está lidiando con una crisis de su sector, viaje sin su teléfono celular, pero así lo hizo el presidente de Avianca. Desde luego, los dos aparatos no contienen pruebas de nada. Son inocentes como un niño el día de su primera comunión. En la diligencia, el presidente de Avianca lució evasivo sobre su conocimiento del funcionamiento de la empresa Investment Vehicle One, que es la compañía holding de Avianca y la titular de la mayoría accionaria de Viva.
Adrián Neuhauser es miembro de la junta directiva de esa holding. Por su parte, el abogado Galindo, que tan oportunamente salió para Lima, dijo que nada tenía que ver Avianca con la decisión de paralizar Viva. Sus dispositivos móviles se fueron con él a la capital del Perú. Independientemente del resultado de la investigación por prácticas restrictivas de la competencia, los dos altos funcionarios de Avianca podrían ser sancionados por incumplir las instrucciones de la Superintendencia de Industria y Comercio y por obstruir la visita de los investigadores. Este fue el reporte coronel de hoy. Muchas gracias.